Hola, buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Ya. Bueno, como todas las clases, igual estoy compartiendo el material. Por la pantalla voy a apagar mi cámara para tratar de evitar un poco la saturación del computador y que no se me vaya a quedar pegado. Ya, por un lado eso. Por otra parte, el material se lo envié hace unos días. Me parece que ayer ya estaba en la plataforma, por si alguien lo pudo imprimir. Bueno, y también voy a empezar a hacer exactamente lo mismo. Voy a tratar de empezar a enviar el material lo antes posible para que ustedes igual lo puedan ver antes de la clase o lo puedan tener antes de la clase y de esa forma poder empezar a trabajar ya más de lleno con todo el tema. ¿Ya? Eh, ¿Qué otra cosa? Se me estaba olvidando. No, eso era todo. Sí, eso era todo. Ya, voy a empezar a compartir mientras tanto y voy a apagar mi cámara en un momentito. Ya, ¿logran ver lo que se está compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, entonces, siendo las 20:50, esperamos 5 minutos ya para que llegaran los demás compañeros. Por lo tanto, vamos a empezar a dar inicio a la clase. Ya, estamos listos acá. Ya, entonces, nosotros hasta el momento hemos estado viendo lo que son los números enteros, ¿ya? Eh, Tenemos que recordar que los números enteros son aquellos que están conformados por los números negativos, el cero y los números positivos, ¿ya? Dentro de esto, nosotros tenemos que tener medida que los son los que están hacia el lado izquierdo del cero y los números positivos son los que están al lado derecho del cero, ¿ya? Dentro de lo que son los números positivos y negativos, para que nosotros lo podamos entender un poquitito mejor, nosotros tenemos lo que es el valor absoluto. Pero con signo positivo. ¿Se recuerdan que la clase pasada yo les decía que estaba el cero a la mitad y el número que estuviese a la derecha, ya sea el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el número que sea, yo también lo iba a tener al otro lado, ya hacia el lado izquierdo, pero con el signo contrario? Entonces, lo que hace el valor absoluto es que cualquier número, sea positivo o negativo, cada vez que esté dentro del valor absoluto, va a ser igual a un número positivo, ¿ya? Si nosotros vemos como ejemplo el número 12, dentro del valor absoluto es igual a 12,
pero el número menos 5 cuando está dentro del valor absoluto, es igual a 5. Nosotros, ¿cómo reconocemos el valor absoluto? Porque son dos rayitas rectas, ¿ya? Que van a dejar al número como que si estuviese dentro de un paréntesis, pero no es un paréntesis, son dos rayitas, ¿ok? ¿Y qué es lo que a mí me representa el valor absoluto? A mí me representa la distancia del número a cero. O sea, quiero que si yo, por ejemplo, tengo el número 6 o el número menos 6, el valor absoluto va a ser igual a 6, porque la distancia que yo tengo entre el menos 6 y el cero es igual a 6. Y la distancia que yo tengo entre el cero y el 6 es igual a 6. Por esa razón, el valor absoluto de menos 6 y 6 es igual a 6, porque me representa la distancia que hay desde el número al cero. ¿Ya? Y por esa razón siempre el valor absoluto va a ser positivo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí, no, no sé. Sí, profesor, se entiende. Ya, vamos a continuar entonces. Ya. Si nosotros queremos ver un ejercicio que haya valor absoluto, vamos a hacer algunos ejercicios. Ya, vamos a ir viendo algunos ejemplos para que después ustedes puedan desarrollar de manera tranquila. Si nosotros, por ejemplo, nos piden identificar el valor absoluto de uno o de menos uno, que es la distancia del cero al uno, eso va a ser igual a uno siempre. ¿Por qué? Porque cuando el valor absoluto es menos uno, quiere decir que ese valor se me va a transformar a uno. Y cuando el valor absoluto es uno, ese valor siempre va a ser positivo. ¿Ya? Si tengo el valor absoluto de menos 4, va a ser igual al valor absoluto de 4, y eso es porque el valor es igual a 4. ¿Ya? ¿Se logra entender lo que es el valor absoluto? Algo, profe, no entiendo nada mucho, soy un Ya miren, poquito borro en ese sentido. Claro. ya miren, vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a hacer lo que sea un poquito más sencillo el tema. Todo número negativo, cuando esté entre medio de dos rayas, el resultado va a ser positivo. ¿Ya? Todo número negativo que esté expresado como se ve acá, como el valor absoluto de menos uno, el resultado siempre va a ser positivo. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que cuando yo les diga cuánto es el valor absoluto de menos 3, va a ser igual a 3. ¿Por qué? Porque el valor es positivo. Si yo les pregunto cuánto es el valor absoluto de menos 5, ¿cuánto va a ser el valor absoluto de menos 5? 5, porque el valor absoluto siempre va a ser positivo. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 7? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre? Acepto respuesta errónea. También pueden ser. No, profe, yo no entiendo. Aquí le voy a mentir. Ya, ya miren, veámoslo de otra forma. Vamos a ocupar esto de acá. Ya miren, fíjense bien. Yo me voy a colocar acá en el cero. No, ese no era. Ya, con la fichita mejor. Ya miren, ¿qué es lo que a mí me dice el valor absoluto? Es la distancia que yo voy a tener desde el número, o sea, en este caso el menos 4, hasta el cero, hasta ese punto. Esa distancia que está ahí, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver la distancia entre el menos 4 y el cero, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a contar. Menos 4, menos 3 va 1, menos 2 van 2, menos 1 van 3, y el cero son 4. Entonces, la distancia que está entre el menos 4 y el cero es igual a 4. ¿Ya?
Vamos a abrir otra diapositiva acá. Claro. Ya, mire, a lo mejor así va a salir un poquito más sencillo. El valor absoluto de 1. Vamos a agrandar eso, si esto. Ya, a ver, aquí estoy haciendo algunos ejercicios para que salga un poquito más sencillo entender esto. Ya, miren, fíjense en esto de acá. Pongan un poquito de atención acá para ver si que se entiende. Cuando yo tengo el valor absoluto de -1, quiere decir que cuando yo tengo un número expresado de esta manera, como lo estamos viendo en la pantalla, eso quiere decir que el resultado de esa operación va a ser igual siempre al mismo número, pero positivo. Entonces, si yo tengo el valor absoluto de -1, el resultado de eso va a ser igual a 1. Si tengo el valor absoluto de -3, el valor de eso va a ser igual a 3. Si se dan cuenta, es el mismo número, pero positivo. ¿Se logra entender o no? Ahora, Sí, profe, algo. Yo Sí, creo que profe. lo voy a entender mejor cuando me toque desarrollar un ejercicio, ya. porque verdad que es Ya, miren, complejo, porque entonces usted vamos dice el valor desarrollando. positivo, pero viene como siendo siempre el mismo número, como que no cambia, pues. No cambia. El mismo Por eso número, le digo, pero sí, pero por eso mire, le digo, la diferencia hablándolo con está. pera y manzana, o sea, poniéndolo yo para mí con pera y manzana, siempre es como el número que usted dice, nunca cambia, siempre es el mismo número. Pero positivo. El color del signo. Fíjense bien, le cambié el color del signo ahí. ¿Y con qué signo a mí me va a quedar? Con el signo cambiado. Pero siempre que sea negativo, ¿ya? El resultado de un valor absoluto siempre va a ser positivo, ¿ya? Positivo. Siempre positivo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el valor absoluto de -5, ¿cuánto sería el resultado? 5. 5. No me cambia el número, me cambia, cuando es negativo, me cambia a positivo. Y cuando es positivo, se me mantiene positivo, ¿ya? El valor absoluto siempre es un número positivo. Si tengo el valor absoluto de -25, ¿cuánto va a ser? 25. 25. Positivo. Y si tengo un número medio loco como el que escribí ahí, que es 3.567.987, y está negativo, ¿cuánto quedaría? Lo mismo. Positivo. Y el mismo número. 3, 5, 6, 7, 9, 8, 7. Esos son los números, ¿no? 3, 5, 6, 7, 9, 8, 3. Sí. Queda exactamente lo mismo. Y cuando el valor que yo tengo es positivo, por ejemplo, 67 positivo, en este caso a mí no me cambia el signo, se me mantiene el mismo número. Entonces, cuando el número es negativo, pasa a ser positivo, y cuando es positivo, se mantiene el signo. ¿Se entiende ahora un poquito más? O sea, nunca un resultado negativo. No, nunca un resultado es negativo, siempre es positivo, Ya, profe. siempre el resultado es positivo. Ya, entonces, ya, acá vienen algunos ejercicios. Ya, vamos a desarrollar un poquitito estos ejercicios
para ir avanzando un poquitito en toda esta parte. Entonces, les voy a ir preguntando y me van respondiendo, ¿ok? ¿Cuánto es el valor absoluto de 176? 176. Correcto, es el mismo número. Bien. Ahora, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 32? Valor El absoluto de mismo, menos 32. El mismo número, 32. pero sí, Positivo. positivo, ¿no es cierto? positivo. Entonces, en vez de que sea menos 32, el resultado es 32. ¿Y el valor absoluto de menos 12? 12. Valor absoluto de menos 12. 12, bien. ¿Ven que no es difícil? ¿Y el valor absoluto de 78? 78. Valor absoluto de 78. 78. Se Positivo. mantiene el mismo número, siempre positivo. ¿Y el valor absoluto de 0? 0. 0. Bien. 0. ¿Y el valor absoluto de menos 85? 85. Positivo. 85. Bien. ¿Se dan cuenta que no es difícil el valor absoluto? Es mantener el mismo número, pero siempre positivo. Acuérdense de eso. Valor absoluto es mantener el mismo número, pero siempre positivo. ¿Ya? Ya. Veamos la siguiente parte del ejercicio. Yo quiero que lo hagan los dos últimos ustedes. Yo voy a hacer los dos primeros y ustedes hacen los dos últimos. ¿Les parece? Para que Sí, vamos profe. ejercitando. Yo voy a hacer y ustedes hacen el 76, 87 y 12 y menos 13. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es desarrollar los valores absolutos. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 13? 13. 13. 13, ¿no es cierto? Bien. ¿Y el valor absoluto de menos 12? 12. 12. 12. Ya. Y ahora, ¿qué es lo que a mí me están preguntando acá? Me dice, analiza cada par de números y escribe si es mayor, menor o igual que, según corresponda. Entonces, ¿cuál de los dos números es mayor? ¿El 13 o el 12? El 13. El 13, correcto. Entonces, va, a grabar otro lado. Entonces, esto me quedaría ahí, indicando que el 13 es mayor. Ya, ahí me quedaría entonces que el 13 es mayor que el 12. ¿Se dan cuenta que yo lo primero que hice fue resolver el valor absoluto y después identificar cuál de los dos resultados era el mayor o el menor, o si es que eran iguales? ¿Ya? Menos 32, ¿cuánto es su valor absoluto? 32. 32. Correcto, 32. ¿Y el valor absoluto de 32? 32. 32. 32. Bien. Por lo tanto, el resultado de esto es mayor, menor o igual. Igual. 32 es mayor. Igual, ¿no es cierto? Son iguales entonces esos dos valores. Y ahí estaría la respuesta. 32 es igual a 32. ¿Se entiende cómo hacer estos ejercicios? ¿Sí? ¿No? Sí.
Sí, ahora se entiende. Ya, les doy hasta las 9:10 ya, les doy hasta las 9:10 para poder desarrollar estos dos ejercicios. ¿Ya? Y después vamos a ir analizando esta parte juntos. ¿Ya? 9:10, revisamos. Igual, si van terminando antes de las 9:10, me van avisando, ¿ya? Profe, consulta. Dígame, ¿Que para qué le voy a lo mentir? escucho. No sé, no entiendo. Que no entiendo. Me quedé aquí, Ya, escribí los ejercicios en el ya. cuaderno, no sé cuál es mayor, cuál es menor, pero no entiendo qué más hacer. Porque como no son iguales, ¿por qué usted nos enseñó con casi Eso, puros números iguales? claro, pero tiene que identificar cuál es mayor y cuál es menor. Ese es el Sí, trabajo. pues ya lo identifiqué, cuál es mayor y cuál es menor, pues. Por eso le digo, eso Ya, ya lo tengo listo, entonces lo pero no sé hizo. qué más. Ah, ya, ya, Eso profe, es. ya. No es nada más que eso, sí. Eso es lo entretenido del valor absoluto, que son ejercicios sencillos que de repente se ven medio complicados, pero no son tan complejos como se ven. Ya, revisemos. Revisemos. El valor absoluto de 76, ¿a cuánto equivale? A 76. 76. 76, ¿no es cierto? Y el valor Sí, absoluto de 87, 87. 87. Y entre el 76 y el 87, ¿cuál es mayor? El 87. 87. El 87. Entonces, correcto. Entonces ahí lo dejamos marcado como el mayor. El siguiente. Ah, ya, el siguiente. Tengo el valor absoluto de 12, ¿y esa cuánto equivale? 12. A 12. Y después tengo el valor absoluto de menos 13. ¿A cuánto equivale el valor absoluto de menos 13? 3. 3. 13. 13. Correcto. ¿Y cuál de los dos es mayor? ¿El 12 o el 13? Al 13. El 12. El, el 13. El 13 es mayor. Ah, como era menos, me guié por decía menos 13. El 12 era Sí, más es que, grande que el menos 13. es que parece que sacar primero el valor o sea, el resultado del valor absoluto para poder Es que identificar. ese ya Entonces, lo en había este caso, hecho, pues si lo escribí abajo. Por eso le digo, yo lo escribí abajo, pero como vi que es menos 13 y 12, es más grande el 12 que menos 13. ya, No, sí, ¿no? Sí, yo son también había detalles. entendido lo mismo. Ve, Ya. profe, que de repente es mejor explicarnos con peri y manzana. No, siempre es bueno ir explicando. Por eso les doy tiempo para que ustedes se prueben y vean si es que están entendiendo y si no, se vuelva a reforzar. ¿Ya? Entonces, profe, mire, sáqueme de Profe, la una duda. pregunta. Ya, a ver, vamos por parte. ¿Quién fue la primera persona que me habló?
Yo le dije que me sacara una duda. Carmen, Jimena, Caen, Paulina. Mire, yo, Ya. yo Paulina, Cuéntame, ¿cuál es tengo la una duda? duda, porque yo puse aquí que el 12 era más grande, porque al lado dice menos 13. Entonces el signo más menos no importa, mientras el número sea más grande que el otro, si es menor da lo mismo. Si es que es negativo, da lo mismo. ¿Por qué? Porque está dentro del valor absoluto. Y la cualidad que tiene el valor absoluto es que me transforma los números negativos a A positivos. positivos. Ah, Sí. ya. Ya voy a Esa es escribir la esto cualidad igual, que pues. tiene el Lo valor que vale absoluto. El valor absoluto entonces puede transformar un número negativo en positivo. A positivo. Sí, Ya, profe, déjeme anotar eso al tiro que no se me vaya. sí. Eso es. El valor Esa era mi duda. absoluto. Ya. ¿Había otra duda más por ahí? Yo, profe, quería ¿No? consultarle, entonces, como el 13 es menos 13, ¿ese viene siendo positivo? Sí. Termina siendo positivo porque está dentro del valor absoluto. Todo lo que Ah, esté ya. dentro de un valor absoluto siempre va a dar positivo. ¿Ya? La cualidad que tiene el valor absoluto es que me cambia todo lo negativo a positivo. ¿Ya? Ya, profe. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Se aclararon las dudas que habían? Yo sí aclaré mi duda. Ya. Señora Jimena, ¿usted aclaró la dudita? Sí, profe, gracias. Ya, ya, qué bien. Ya, entonces, vamos a ir viendo acá un verdadero y falso, que apreté. Ya. Vamos a ir viendo un verdadero y falso para ver qué cosas son verdaderas y qué cosas son falsas. ¿Ya? ¿El valor absoluto de 0 es positivo? ¿Qué creen Verdadero. ustedes? Verdadero. ¿Ya? Verdadero. Bájate, Luna, bájate, Luna. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que pensar que el valor absoluto de un número es la distancia que hay desde el número hasta el cero, ¿o no? Y tenemos que recordar que el cero no es ni positivo ni negativo. Entonces, ¿el valor absoluto de cero es positivo? No, no es positivo. ¿Por qué no es positivo? Porque el cero se considera que no tiene signo. Por lo tanto, el valor absoluto de cero solamente es cero. ¿Ya? Entonces, ¿falso? Media pilladora esa pregunta. Sí, Es pues, falso. Porque ¿por qué usted recuerden, miren, pregunta el recuerden que valor cuando. absoluto? Sí, Usted miren, pregunta el valor recuerden que absoluto nosotros y el cuando hacemos. absoluto es positivo. Sí, pero miren, recuerden una cosa, que cuando nosotros hacemos la recta numérica, para el lado izquierdo tenemos los números negativos, para el lado derecho tenemos los números positivos, y en el centro, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos en el centro de la recta numérica? Si para el lado izquierdo El tenemos los cero. números negativos, el cero. Fíjense bien cómo se los Cero. digo. Para el lado izquierdo tenemos los números negativos, para el lado derecho tenemos los números positivos, y en el centro tenemos al cero. Por lo tanto, el valor absoluto de cero es cero. ¿Por qué se dice cero? Porque no tiene signo ni positivo ni negativo el cero. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿El valor absoluto de un número entero positivo es siempre positivo? Sí, Sí, ¿El valor Claro. absoluto de un número positivo, de un número entero positivo, es siempre positivo? Sí, siempre sí. va a ser positivo el valor Verdadero. absoluto de un número entero Verdadero. positivo. Verdadero. Después me preguntan, ¿el valor absoluto de un número entero negativo
no siempre es positivo. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso, bien. ¿Por qué es falso? Porque todos los números negativos pasan a ser positivos. Porque todos los Eso es números lo que yo negativos entendí. pasan a ser positivos. Correcto, eso es. Todos los números negativos pasan a ser positivos. Ay, yo lo tengo escrito, Vamos. profe, qué bueno. Vamos con otra. El valor absoluto de un número corresponde a su distancia al 1 en la recta numérica. Ahí me perdí, profe, en la pregunta. Falso. ¿Ya? ¿Por qué falso? ¿Por qué es falso No sé, el pero valor yo absoluto? no dije que era falso, no sé. No sé, por ahí escuché un falso así como... Sí, yo igual lo escuché. Ya. La persona que dijo que el valor absoluto de un número corresponde a su distancia al 1 en la recta numérica, esa persona que dijo que era falso, Le tiene toda achurtó. la razón. Empieza, Es falso. ¿Por qué? empieza del Porque cero. la distancia no es al 1, es al 0. Cero. Es la distancia que existe del número hasta el 0. ¿Ya? Entonces esto es falso. Porque es la distancia que es hasta el 0. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Está bien complejo, profe, pero se entiende. Preguntando Ya, se entiende. Ahí ya, eso es lo vamos, bueno. vamos derechito. Eso es lo bueno, que se entienda. Ya, sigamos con la siguiente. Ya, nosotros vamos a tener cierto orden dentro de los números enteros. Y ahí está el opuesto de un número. Quiero un poquitito más aquí. Se me había movido ese. Perdón. Ya. Entonces, el, el opuesto de un número, y eso va a representar el valor absoluto de un número negativo, ¿ya? Y todos los números enteros, excepto el 0, tienen un número opuesto. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo, por ejemplo, tengo el 1, ¿cuál va a ser el opuesto al 1? El menos 1. Si tengo el 2, ¿cuál es el opuesto al 2? El menos 2. Si tengo el 3, el opuesto al 3 va a ser el menos 3. Pero si tengo el 0, ¿cuál vendría siendo el opuesto al 0? Cero. El menos 0. No hay número, porque el 0 es el número que está en la mitad. Acordémonos de Entonces, eso. ¿qué se dice ahí? ¿Cómo se No tiene responde opuesto. entonces? El único número que no tiene opuesto es el 0. Todos los demás números van a tener el opuesto aditivo. ¿Ya? Opuesto, recordemos que es algo contrario. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, a ver, dentro de lo que son las cosas que uno puede ver comúnmente. Por ejemplo, nosotros de repente hemos escuchado que, no sé, pues hay ciudades que han llegado a temperaturas bajo cero, por ejemplo, los menos 5 grados. Pero cuando han llegado a los menos 5 grados esas ciudades, también en alguna oportunidad han estado en 5 grados. O sea, si nosotros lo vemos en un termómetro, está el 5 que está sobre el cero y el menos 5 que está bajo el cero. A eso se refiere con el inverso positivo. ¿Ya? Ya. En este caso, me puse los resultados. No me he dado cuenta de eso. Ya. En este caso, cuando a mí me piden encontrar el opuesto de un número, el opuesto de un número es el mismo número, pero con el signo contrario. ¿Ya?
que no es lo mismo que el valor absoluto. El valor absoluto es cambiarme un número de un número negativo a un número positivo, ¿ya? El opuesto de un número es el mismo número, pero con signo contrario. Entonces, si yo tengo el número menos 15, ¿cuál es el contrario? Va a ser el Más. 15, más 15, ¿ya? Si yo tengo el número 29, ¿cuál va a ser el contrario? El menos 29. 29, ¿ya? Sí, correcto. Si yo tengo el 12, bien, menos 29. Ya, si tengo el 12 y estoy buscando lo opuesto del 12, ¿cuál vendría siendo lo opuesto del 12? Menos. Menos 12. Menos 12, menos 12, siempre con el signo contrario y lo opuesto, ¿ya? Si tengo el número menos 3, ¿cuál vendría siendo lo opuesto del menos 3? Más 3. El mismo número, pero positivo, más 3, ¿ya? Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ya. No, ahí vamos Esto también entendiendo. nosotros lo habíamos... Ya. Esto también nosotros lo habíamos visto un poquitito en las clases pasadas, ya que es el orden dentro de los números enteros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros habíamos dicho dentro del orden de los números enteros? Que mientras más a la izquierda estuviera el número, era más chiquitito, y mientras más a la derecha estuviera el número, era más grande, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el número va a crecer de izquierda a derecha, ¿ya? Y nosotros tenemos que entender que cualquier número positivo siempre va a ser mayor que cualquier número negativo. Y el cero, que es el número que está en la mitad, siempre va a ser menor que cualquier número positivo y siempre va a ser mayor que cualquier número negativo. ¿Ya? Y como les decía, para poder comparar números, basta que nosotros vamos viendo el... ¿Cómo se llama? Eh, el valor absoluto también de los números para saber bien cuál es mayor y cuál es menor. Cuando yo tengo un valor absoluto, el menos 6 va a ser mayor que el menos 5. Pero si yo le quito el valor absoluto, el número mayor va a ser menos 5. ¿Ya? No va a ser el menos 6. Porque el menos 5, dentro de lo que es la recta numérica, está más a la derecha que el menos 6. ¿Ya? Entonces, acá tenía un ejercicio, pero los desarrollé todos, no me di cuenta, no les saqué las preguntas. A ver, vamos a eliminar las preguntas rápidamente. No, están ordenados. A ver, estoy sacando la respuesta porque me di cuenta que la había embarrado. No, esta no. Ya, vamos a ir desarrollando algunos ejercicios de orden, ¿ya? Y en este ejercicio a mí me están pidiendo que yo ordene de menor a mayor. Para poder hacer el orden de menor a mayor, yo lo único que tengo que hacer es empezar a identificar cuáles son los números mayores y menores dentro de los que tengo acá. Entonces, recordemos, cuando tiene un signo negativo, mientras más grande sea el número que aparece, realmente es más chiquitito. Y cuando no tiene signo negativo, tiene signo positivo,
Ahí sí, mientras más grande que es el número, realmente es grande. Entonces, es el -2, el 5, el -3, el 4, el 6, el 8 y el -7, ¿cuál de todos esos números es el más chiquitito? ¿El ¿Cuál menos creen 2? ustedes que es el más pequeño de esos? ¿El -2? Ya, vamos analizando. Lo primero que yo voy a hacer va a ser ir identificando cuál es el menor. Me dijeron el -2. El -2. Recordemos que todos los números negativos siempre van a ser más pequeños que los números positivos. Entonces, de los números negativos, ¿cuáles son los que yo tengo? Tengo el -2, el -3, el -4 y el -7. ¿No es cierto? Entonces ahora, entre el -2, el -3, el -4 y el -7, ¿cuál es el número menor que nosotros tenemos ahí? ¿Cuál creen ustedes que es el número menor? ¿El 7? El 7. Correcto. Ya, este de acá viene siendo el número menor. Entonces vamos a ordenar acá abajito de menor a mayor. No lo pienso ordenar en la recta. O sea, hagámoslo acá nomás. Ya. Entonces, el más chiquitito que teníamos era el -7. Luego de eso, ¿cuál es el siguiente número que a nosotros nos sigue? El 4. Entre el -2, el -3 y el -4. Bien, el -4. ¿Cuál de esos después nos sigue? ¿El -2 o el El 3. -3? El 3 y el 2 -3, después. bien. Y después el 2. Bien. Ya, ahora que tenemos eso listo, ¿cuál es el número que sigue? ¿El 3, el 5, el 6 o el 8? El 3. Ya, bien. Un poquitito acá. 0, 2. Ya. Entonces, va. Ya, entonces después el siguiente número, habíamos quedado que era el número 2, 3. Después del 3, ¿qué número sigue? ¿El 5, el 6 o el 8? El 5. El 5. Posterior a eso aparece el 6. Y finalmente tenemos el número 8. Si se dan cuenta, lo único que hice fue identificar cuáles eran los positivos, cuáles eran los negativos, y teniendo listo eso, me puse a ordenarlos. Primero los negativos y después los positivos. ¿Ya? Ya. Vámonos al punto 4 donde dice ordena de menor a mayor. ¿Ya? Estos 4 de acá, quiero que lo hagan ustedes. ¿Lo pueden hacer o no? Les doy hasta las 9:35 para que lo hagan. Y ahí lo revisamos entre todos. Ordenar. Los dos primeros se ordenan de menor a mayor y los dos segundos de mayor a menor. ¿Ya? Les doy unos minutitos para que lo puedan desarrollar.
¿Cómo van? Profe, ¿el ejercicio de arriba es el que hay que ordenarlo de menor a mayor o el de abajo? Que eso no El entendí. 4. El ejercicio 4. El 4 y el 5. El 4 se ordena de menor a mayor y el 5 de mayor a menor. De mayor a menor el 5. Sí. No, me mováis, pues, Francisca. Ya últimos minutitos y empezamos a revisar. ¿Cómo van? ¿Lograron ordenarlos? Profe, yo estoy en la última. Ya, perfecto.
Dígame, levantó la manito doña Úrsula. Estoy lista. Ya, estamos listos entonces. Vamos a empezar a revisar. Ya, Sí, profe. vamos a empezar a revisar. Ya, me parece. Revisión. Ya, entonces, si ordenamos la primera parte, tengo el número más pequeño, que va a ser el -9, ¿ya? Luego de eso, tengo el número -6. Luego de eso, tengo el número -4 Menos 2. y el -2. ¿No es cierto? Hasta el momento, ¿alguna duda Sí. con eso? No, profe, yo lo ¿Qué desarrollé igual. duda? No, yo no. Le digo que Ya. yo lo desarrollé igual. Ah, ya. No sé Yo si mi también internet Ya, es que perfecto, está malo o perfecto. el suyo, profe. Yo Como también que lo nos escuchamos desarrollé. desfasados. Sí, sí, igual lo estoy escuchando desfasado. No sé Sí, yo quién le será, hablo y si ustedes ustedes o yo. responden. No sé. Por eso le digo, no sé cuál de los dos. Sí, sí, ya, no importa. Ahí nos vamos a ir arreglando. Ya, entonces hasta el momento vamos tal cual. Luego del Sí, -2, ¿cuál es el número que sigue? el El 0, 0. Eh, bien, después del 0, el 3, 3. 3, 4, 7 y ya, 10. 4, 7, 10. Bien, perfecto. Ya, veamos el segundo. Este también es de menor a mayor, 98 puse yo de los primeros. ¿ok? Yo puse Ya, Después menos 54. 98. 54, No nos olvidemos del 44, signo. 21. Sí, menos, perdón, menos. Sí. Menos 54, menos, 44, ya. Después 21. de eso, menos 44, Y 21, menos 21. ya, Sí, a mí me salió igual. Después el 0, ya, perfecto. ¿A dónde está el 0? no lo veo. Pero yo me lo imagino y lo anoté igual. No lo veo tampoco. Ya no anoto igual, No, pero bueno, está No, bien no, no, porque el 0 es mayor que cualquier número negativo, no, para ¿ya? separar, po. Pero yo Pero lo no pongo está como acá, para separar. ¿ok? No, sí. Claro, ya está bien. Después viene Son entonces el técnicas que uno 14, tiene que ir agarrando, después del pues, profe. 14, claro. el no. Si finalmente en las matemáticas hay muchos caminos, yo le enseño algunos nomás. Ya, entonces tenemos ahora el 14, después del 14, ¿qué número viene? 98, 98. 98 y 98 y 100. 100. Y 100, perfecto. Bien, muy bien. Ya, El veamos el cero imaginario a siguiente. mí me sirvió Tenemos mucho. el número. No, sí sirve de repente esos pequeños truquitos para ordenarse. Ya. Entonces, en este de acá, ahora tenemos que ordenar desde el mayor al menor. Entonces, ¿cuál de todos esos números es mayor? Primero, yo tengo 78. que recordar que cualquier número negativo siempre va a ser menor a cualquier número positivo. Y ya me dijeron la primera, que era Sí, 78, bien. sí, disculpe. Después de eso, si no, está bien, está bien. No, Ve- si no me pide disculpas, si estoy esperando que 23, me den la respuesta. ¿Ya? 22 ¿Ya? y el 9 si no me equivoco. Perfecto. Ya. Y ahora, con respecto a los negativos, ¿cuál de todos estos es mayor? Les voy a dar una gran pista, parte con menos. Pero recordemos acá que cuando tiene un signo negativo, el número quiere decir que mientras más grande se ve el número, realmente es Más- más pequeñito. sí. ¿Ya? Y mientras más chiquitito se ve el número, realmente es más grande. Entonces, en este caso, el -7 es Menos más 7, grande. está más lejos. Sí, correcto.
Y después del menos 7 viene el. Menos 15, 15. El 15 y Ya, después bien. el 45. 45. Perfecto. ¿Ven que no es tan difícil? Más, Pero yo lo orden- hice, profe, con el 0 al medio, ¿eh? El orden ya lo están manejando más o Lo menos. separé por lo negativo y positivo. Profe, ahí le faltó el Sí, 1. mire, de todas maneras, sí, de todas maneras, mire, eso. Sí, toda la razón. Acá, no me di cuenta. Gracias por avisarme. Ahí está puesto el 1. Ya, ahí lo pusimos, al unino. Que no se nos olvide ninguno. Ya, ahora, lo que yo le estaba diciendo con respecto al 0 que está ocupando la compañera, es una muy buena estrategia. ¿Por qué? Porque el 0 a nosotros nos marca la mitad. Y de esa manera nosotros nos podemos organizar. Es como hacer una recta numérica, colocando el 0. ¿Ya? Es buena la estrategia esa, no es mala. De hecho, si se dan cuenta, acá en estos ejercicios yo le puse el 0 en la recta numérica, para que ustedes se fueran ordenando un poquitito. Ya, vamos con el último, ordenando de mayor a menor. Ordenando de mayor a menor. 442. Primero que todo, recordemos que. Correcto. 442. Luego, 96. 96 y 23. ya. ¿Y 0. ahora? Bien, ahora sí Ya el por 0. ahora viene el Ahora 0. sí está el 0. Bien. Y ahora, Menos 7. Menos 67. bien. Y Menos ahora, 285. Y menos ya. 286. ¿Ves? Yo lo hice así mismo con el 0 y me equivoco tal cual, pero con el 0 al medio. No, está bien. Está súper bien. Sí, porque así no me Si enredo yo, acá, profe. sí, no, está bien. Sí, como les digo, en matemática hay muchos caminos para hacer los ejercicios. Yo acá solamente le enseño unos cuantos métodos, y ahí ustedes tienen que ir viendo cuál es el método que más le acomoda. Pero en matemáticas siempre hay muchas formas como desarrollar. Uy, la clase la grabé, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Sí? ¿No? Ya. Y ahora nos vamos a meter en la parte que a nosotros igual nos está interesando, ya que es la suma y la resta de números enteros. Esto también nosotros habíamos visto un poquitito, ya, pero no mucho. Para que nosotros podamos sumar o restar números enteros, eh, podemos hacerlo de varias formas. Yo les voy a enseñar dos. Una que es ocupando la recta numérica y otra que es aplicando el algoritmo para la suma y resta de números enteros o reglas para la adición y sustracción. ¿Ya? Entonces, con respecto a lo que es la recta numérica, lo que yo voy a hacer, vamos a mostrarlo al tiro con el ejemplo acá, si yo tengo 4 más menos 6, lo primero que yo voy a hacer va a ser ubicarme en el lugar donde está el 4, o sea, aquí. Vamos a cambiarle el color a esto. Vamos a agrandarlo. Ya, si se dan cuenta, acá yo le marqué una flechita donde está el 4, ¿no es cierto? ¿Por qué marcamos esa flechita donde está el 4? Porque nosotros para poder sumar o restar con la recta numérica, lo primero que yo voy a hacer va a ser instalarme en el número inicial que va a aparecer en la operación, en este caso el 4. ¿Ya? Me instalo en el 4. No, me di cuenta que no le ocurre.
Me instalo en el 4 y posterior a instalarme en el 4, lo que yo hago es moverme hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo el valor del número que tenga. Ya, por ejemplo, en este caso es 4 más menos 6, por lo tanto me tengo que mover 6 espacios. Pero si el número está positivo, yo me muevo hacia la derecha. Y si el número está negativo, yo me muevo hacia la izquierda. Ya, en este caso lo es negativo, por lo tanto yo me muevo hacia la izquierda. ¿Y cuántos espacios me muevo? Me muevo 6 espacios. Entonces yo tengo el número 4 y empiezo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, yo me estoy moviendo hacia ese lugar, hacia la izquierda. Vamos a verle el color a esa flecha también. Nos movemos hacia la izquierda. Ya, nos movemos hacia la izquierda y nos vamos a situar en el lugar donde está el número. En este caso, nos situamos en el menos 2. O sea, si se dan cuenta, partimos en el 4, el ejercicio nos pide que nos movamos 6 unidades hacia la izquierda porque el número está negativo, y cuando ya nos movemos esas 6 unidades hacia la izquierda porque el número está negativo, yo llego al resultado, ¿ok? Que en este caso viene siendo menos 2. Pero para que eso a mí no se me vuelva tan complejo, tan complicado, lo que yo voy a hacer es aprenderme un algoritmo para lo que es la adición y la sustracción. ¿Cuál viene siendo ese algoritmo? Que los signos iguales se suman, ¿ya? Y los signos distintos se restan. Pero siempre se va a mantener el signo del número mayor. ¿Ok? Entonces, veamos estos ejemplos que tengo acá, que lo había dejado escrito, pero no le había puesto la respuesta. O sea, le había puesto la respuesta y ahí está enviando. Ya, entonces, estoy corriendo un poco esto acá aquí. Ya, entonces, cuando yo tengo el valor menos 123 más menos 45, ¿qué es lo que realmente tengo ahí? ¿Tengo una suma o tengo una resta? ¿Qué creen ustedes? ¿Suma o resta? Tiene las dos, pues, profe, tiene suma y tiene resta, pues. La resta. Ya. En este caso, yo me voy a fijar en el signo que está en el número. ¿Ya? ¿En cuál de los dos Ambos números? números tienen, en los dos números, en el menos ¿Ya? 23 y en el menos 45. ¿Qué signo ¿Ya? tienen esos dos numeritos? Menos, Ambos tienen menos. ¿Qué es lo que a mí me ¿sí? dice la regla? Que los signos iguales se Son los que suman. mandan. Por lo tanto, son los que Es mandan. Entonces, Ya. esto es una suma. Pero yo Pero, conservo el profe, signo déjeme ir del número anotando, mayor. porfa. ¿Sí? Igual. Igual las clases grabadas ya están, ya las Suma. subieron a la plataforma por si a alguien le sirve. Si los signos son iguales, se suman. Yo aprendo más en la clase, participando que en las clases grabadas. Me gusta ir anotando al tiro. Sí, no sé, Sí, bueno, profe, eso. siga nomás. De hecho, eh, como Yo estoy con como mi cuadernito consejo, y mi lápiz toda la clase. hagan, hagan, como consejo, hagan todas las preguntas que necesiten dentro de la clase. Ya, yo estoy para esto, para dar respuestas
a ciertas dudas con respecto a matemáticas. Sí, porque después de los Igual videos no de- es lo mismo, profe. Ya, entonces, volvamos. Sí, Ya. sí, por eso también me gusta hacerlos participar, porque así también me voy dando cuenta al tiro si están aprendiendo o no están aprendiendo. Y a mí ¿Ya? me gusta preguntar Entonces, mucho, profe, volvamos. disculpe por eso. No se preocupe, no se preocupe, sí, a mí me gusta que me pregunten. Gracias, Ya, profe. entonces volvamos. Nosotros habíamos dicho que signos iguales se sumaban. En este caso, el menos 123 y el menos 45 ambos tienen signos negativos. Por lo tanto, eso se va a sumar y se va a conservar el signo del número mayor. El número mayor en este caso, ¿qué signo tiene? Menor. Menor, porque es menos 123. Entonces vamos a colocar el signo negativo. Y posterior a eso voy a sumar 123 más 45. ¿Cuánto es? Y ahí ya me pillo, me faltan porotitos, profe. 168. 168 negativo. Y así es fácil. Y cuando los signos se Veamos el mezclan, siguiente profe, ejercicio. Ya, ahí vamos a llegar a ese punto. Ya, ya. el 55 más el 32 se los voy a dejar a ustedes y yo voy a desarrollar el menos 97 más el 108. ¿Ya? En este caso, si se dan cuenta, tengo un signo positivo y un signo negativo, o un signo negativo y un signo positivo. Son signos distintos. Cuando los signos son distintos, lo que yo debo hacer es restar, pero siempre conservo el signo del número mayor. Entonces, me fijo el 97 y el 108. ¿Cuál de esos dos números es mayor? Al 108. 108. El 108, correcto. ¿Y qué signo tiene? Más. Más. Entonces colocamos el más. Y ahora digo, 108 menos 97, ¿a cuánto equivale? A 11. Entonces, la resta entre menos 97 y más 108 va a ser igual a más 11. Más. Voy a hacer un Entonces, tercer profe, ejercicio. disculpe, profe, entonces siempre el número mayor es el que va a Me va a mandar, marcar, me va a marcar el signo en la suma y en la resta. Miren, por eso veamos siempre el este otro número ejemplo. mayor, Sí, siempre el número mayor. Miren, veamos este otro ejemplo. Yo tengo el 35 más menos 63. En este caso, también tengo dos números con signos distintos, uno positivo, el otro negativo. Por lo tanto, ¿qué operación debo realizar? Una resta. ¿Ya? Como ya me di cuenta que la operación que tengo que realizar es una resta, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar 63 con 35. Pero antes de hacer esa resta, voy a identificar cuál es el número mayor, el 35 o el 63. el 63. Ya, Es ¿y qué una signo tiene el 63? Menos. Menos, por lo tanto, la respuesta va a ser negativa. negativo. ¿Ya? 28. Ahora, Sí. correcto. 63 menos 35 es igual a 28. ¿Ya? Les dejo estos tres ejercicios ahora para que ustedes los vayan haciendo y yo voy a empezar a tomar la asistencia mientras ustedes lo hacen. ¿Les parece? Sí. Ya, profe. Y ahí lo revisamos después de la asistencia. Menos 16. Ay, ¿qué pasó?
Ya. Vicente Ahumada. Vicente Ismael Ahumada. Vicente Ismael Ahumada. Úrsula Presente. Scarlett Arana. María Eugenia Araya. Presente, profe. María, ya. Mayguaida del Valle Cárdenas. Mayguálida del Valle Cárdenas. Alejandro Andrés Curiqueo. Alejandro Andrés Curiqueo. Alexis Enrique Durán. Alexis Enrique Durán. Anselmo Eulogio. Anselmo Eulogio. Damaris Alejandra Figueroa. Presente. Claudia González. Paulina del Rosario Urias. Presente, profe. Vanessa del Carmen Mena. Vanessa del Carmen Menas. Mena. ¿No? Ana María Rojas. Ana María Rojas. Ana María Rojas. Carmen Rosa Salgado. Carmen Presente, Rosa profe. Salgado. Jimena Presente, Soledad profe. Vargas. Sí, señora Presente, Carmen, profe. la dejé presente. Jimena Soledad Vargas, presente. Presente. Sí, 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 ya, no, sí la vi. Karen Eliana Yáñez. Presente, profe. Ya, ¿cómo van con el ejercicio? Listo, profe. ¿Están listos? Ya, entonces vamos a empezar a revisar de nuevo. Ya, vamos a revisar el ejercicio. Entonces, primero, teníamos 55 más 32. ¿Qué es lo que pasa acá? Ambos tienen igual signo. Por lo tanto, vemos el signo del número mayor, que en este caso es positivo, y el resultado que nos da Le ponemos un más. va a ser entonces, ¿con qué signo? 77. Más. Más. Vamos a darle el más, aunque no es necesario colocar el signo positivo, lo vamos a colocar igual. Y 55 más 32 87. más 87, ¿no es cierto? Bien, sí. Ya revisemos el otro. Menos 74 más 58. ¿Es suma o resta? Recta.
Resta. Suma o resta. Menos 74 más 58. Resta, profe. En este caso, viene siendo una resta, correcto. ¿Y con qué signo queda el resultado? Bien, Menos. resta. ¿Con qué signo queda el resultado? Con menos. 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 Menos, bien. ¿Por qué? Porque el número mayor es 74 y es negativo. Entonces ahora digo 74 menos 58, ¿cuánto equivale? 16. 16. 16. Menos 16, entonces sería el resultado. Ya, y vamos al siguiente. 124 más menos 35. Más En este caso, 30. vendría siendo positivo, ¿no es cierto? El resultado. Se Y la suma. operación es una suma Yo o lo hice una como resta. suma, sí. Yo lo hice resta. Yo lo hice suma. Ya. Recordemos, signos iguales, ya miren, recordemos, signos iguales se suman, signos distintos se restan. ¿El 124 tiene el mismo signo que el menos 35? No, No. No. es resta. No, ¿no es cierto? Entonces, como tienes distintos signos, ¿qué es lo que Profe, yo no le entendí. se debe restar? Identificamos cuál es el número mayor. Ya. Signos iguales se suman, signos distintos se restan, ¿no es cierto? El Sí, 124 es positivo y el 35 sí. es negativo. Un menos. Por lo tanto, como el Sí. 124 es positivo y el 35 es negativo, la operación que se hace es una resta. Porque ahí no manda el número más grande. ¿Ya? Si manda el número más grande, pero con el signo, solamente con el signo que queda en el resultado. Ay, me En perdí, este profe, caso, el ahora signo otra. que queda en el Sí, resultado, yo me perdí igual. ya, miren, Pero ahí todo suma, signo ya, miren. igual. ¿En dónde? Ya, a ver, partamos de cero. Vamos a borrar el signo positivo que le había puesto ahí. Ya. Cuando yo tengo una operación, tengo que fijarme, primero que todo, si es que los dos números que voy a sumar o restar tienen el mismo signo. En este caso, el 124 y el 35 tienen el mismo signo, No. No, pues son diferentes. son diferentes. Entonces, como los signos son diferentes, la operación que se hace es una resta. Una resta. ¿Por qué manda el número más chico? ¿Ya? Se tiene que restar el 124 y el 35. Pero para saber el signo que va a tener ese resultado, la diferencia de signos. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. Da lo mismo si... No, por eso le digo, da lo No mismo es que si es mande más más chico. grande el primero o no, mientras sean diferentes hay que restarlos sí o sí. Ya lo voy a Sí o anotar, sí, profe. se restan siempre. Sí o sí, se tiene que restar sí o sí. Ya, Entonces esto sería una resta. una resta. Mm. Correcto, es una resta. Yo también voy anotando, profe, en el cuaderno, así que a veces Sí, no sí, está alcanzo bien. de todo, pero se anota. No, pero me tienen que ir avisando. Si yo puedo ir parando para que ustedes vayan anotando. Sí, que así uno va guardando información. Sí, sí, acá ustedes tienen que irme diciendo nomás que vaya parando. Si finalmente, eh, dentro de toda la materia que nosotros tenemos que ver para la prueba, gran parte de la materia tiene que ver con esto, con lo que estamos viendo ahora. Serían 89, profe. Menos 89. Ahí sí, 89. ¿Positivo o negativo? Negativo. Ahí me Negativo. perdí otra vez. ¿Negativo? Pero me di cuenta que todavía Sigue tenían un mandando poco la de resta, confusión. entonces. Sigue mandando la resta. Cuando, Son diferentes, se restan.
Por eso, sigue mandando la resta, entonces sería Signos menos, diferentes se restan. menos Ya, 89. es una resta, Sí. ¿no es cierto? Pero el que más, Pero siempre, Sí. pero un poquitito, siempre se conserva el resultado. Entonces, Profe, no sé si se entre le el queda pegado a usted. 124 y el Yo 35, le entiendo como que estuviera debajo del agua. Se ha cortado. Yo no le es que me entiendo alejo, bien ese las es el respuestas, problema, si profe, estaba le más cerca insisto, del mío. se le escucha debajo del agua. Ya, Se le escucha súper mal, súper entrecortado, entonces uno tiene que ir como tratando de adivinar. ¡ay, qué mal! Lo siento, no sé qué está pasando hoy día. Ya, lo que yo A les rato se le decía escucha parejito, es pero a rato se que le va la bolita. Ya. sí, ¿sabe lo que Son pasa? diferentes Es y que yo restan. ya me di cuenta de lo que está pasando. Que si son diferentes se restan, si son iguales se suman, Ya. pero siempre se conserva el signo del número mayor. Siempre se Entonces, en este conserva caso el signo sería del número mayor. más ¿Cuál de 89 los dos es entonces, mayor? El 120. Correcto, más 89, porque el más, 124 es aunque el haya número sido mayor, resta. aunque haya sido Ya, resta. ya, ya entendí. Se Ahí sí que conserva tengo que siempre el mantener sí signo o del sí el número mayor. signo, Sí, pero sí. mantenerlo para el total, Miren, sí, no para empezar a sí, hacer el para el total. ejercicio. Correcto. Ya. Oye, Es pasó la hora compleja la volando, no me di ni matemática, cuenta. profe. Sí. A mí me deja plop. Sí, difícil, más que Sí, uno pero tiene más edad. Sí, pues hace cuánto que no se estudia. Sí, pues tomar un cuaderno y un lápiz ahora, yo para mirar a mis hijos cómo estudian, porque de ahí ayudarlos soy nula. no, y teniendo familia cuesta un poco más, pues. Sí, Teniendo pues. familia, trabajo y toda la cosa, todo va siendo un Yo peso más, tengo un pues. hijo que está haciendo este curso. Ya, Tengo un hijo en séptimo básico y tengo una hija en segundo medio. Y uno Lolo que ya ya, salió. Entonces mi hijo de ya. séptimo, él me ayuda mucho para repasar, porque nosotros después de aquí, ya mañana, nosotros repasamos y él me dice, no, mamá, y él me va enseñando porque le están pasando exactamente lo mismo. Sí, sí, son materias bien similares. Bueno, de Sí, hecho, pero él es me parte entiende del súper fácil. sí, es que igual es distinto cuando las clases son presenciales, Sí. es distinto porque, por ejemplo, yo como profesor, en el colegio que trabajo, yo me acerco a los asientos de los estudiantes y voy viendo en qué están fallando y en qué no están fallando. Claro. Claro, aquí Pero acá tenemos no que me, nosotros ir preguntando. claro, entonces por eso es importante que ustedes igual tengan una participación activa dentro de la clase, porque así yo me puedo ir dando cuenta en lo que están fallando y lo que no están fallando. Ya. Y puedo ir reforzando un poco más eso. Ahora, de todas maneras, bueno, acá vienen algunos ejercicios más, ¿ya? Pero voy a Esto es como continuar la tarea para la próxima casa, clase con esta misma, con este, no, no, no. Si quieren lo ya, pueden desarrollar esta página, si quieren, ¿ya? Esa de ahí, porque la que sigue ya. puede que los vaya a confundir un poquitito, ¿ya? Entonces, esta página a mí me Entonces interesa mejor no hacemos nada y esperemos la si otra es que lo pueden clase. desarrollar. Sí, no, lo que pasa es que la próxima clase la voy a desarrollar sí o sí esta página para poder recordarnos, Allá lo voy a anotar ¿ya? al tiro, profe, entonces. Sí, de todas maneras, este mismo PPT ya debe estar en la plataforma. A más tardar Ya, desde profe. ayer debió estar en la plataforma, ¿ya? Para que lo puedan ir revisando. Ya, entonces, vamos haciendo una compilación de lo que vimos el día de hoy. ¿Qué es lo que a mí me dice? Me dice que, por si acaso, si bien los ejercicios los tengo acá, escritos, aquí está el resultado, ¿ya? Desde todo en esta parte, para que los puedan ir viendo si que los quieren, ¿ya? Ahora, a mí lo que me interesa en este rato es hacer una pequeña compilación de lo que nosotros... ¿Y qué es esa compilación? Primero que todo,
Cuando yo tengo los números enteros, están compuestos por tres partes. Hacia la izquierda están los negativos, hacia la derecha los positivos, y en el centro nosotros tenemos el cero. Entonces, izquierda positivo, o sea, izquierda negativo, derecha positivo, y en el centro el cero, ¿ya? Segunda cosa que vimos fue lo que es el valor absoluto. El valor absoluto, no se olviden que siempre va a transformar el número a un número positivo. Ya sea negativo o positivo, el resultado del valor absoluto siempre va a ser positivo. ¿Ya? Bien. Tercer punto, el inverso aditivo. ¿Qué quiere decir el inverso aditivo? Que si existe un número en el lado derecho de la recta numérica, también va a existir en el lado izquierdo de la recta numérica. ¿Ya? O sea, si yo tengo el número, por ejemplo, 10 en el lado derecho, en el lado izquierdo, que están los números negativos, voy a tener el número menos 10. ¿Ya? Hasta el momento, eso es más o menos lo que vimos, y terminamos el día de hoy haciendo sumas y restas de números enteros. Y esa es la parte, la regla importante que ustedes se tienen que aprender, porque esto sí o sí le va a servir para más adelante. ¿Qué cosa es? Signos iguales se suman, signos distintos se restan, y siempre se conserva el signo del número mayor. ¿Ya? Esas dos Así es. reglitas se las tienen que aprender siempre. Así, pero al revés y al derecho. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. Y siempre se conserva el signo del número mayor. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo no, profe. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces la No, todo clase la bien. dejamos hasta acá. Espero que tengan un buen fin de semana. Eh, Traten siempre de estudiar un poquitito, aunque sean unos 10, 15 minutos. Eso les va a servir, aunque sea echar una repasada a lo que vimos. Y nos vemos el próximo jueves. ¿Ok? Que Ya, estén muy profe, hasta bien. la Chao, próxima clase. chao. Chao, buenas noches. Buenas noches, compañera. Nos vemos. Buenas Buenas noches. noches. Que descansen. Buenas noches.